acerca de la ley como fuente de las obligaciones. No queda mucho por hablar acerca de este tema. En las presentaciones quedó muy bien explicado y muy bien dilucidado. Sin embargo, pues me voy a permitir hacer unas precisiones muy pequeñas. Y después de eso, vamos a organizar la fecha de nuestro parcial. Yo tenía planeado para el día de hoy hacer una actividad académica que se iba a calificar en razón de la última nota que nos hace falta por tomar, pero evidentemente soy respetuosa de las decisiones, del apoyo y la flexibilidad que la universidad ha instado para esta semana. Luego no voy a tomar notas el día de hoy. Eh, Voy más bien a dejarles un ejercicio y una actividad para ser entregada la próxima semana y a partir de allí van ustedes vamos a tomar la nota última que corresponde. Entonces, la actividad se trata sobre un cuestionario que les voy a enviar para ser resueltas por ustedes. Van a escoger de ese sinnúmero de preguntas un número par. Ya yo les voy a explicar más adelante cómo va a ser toda esta dinámica y cómo va a ser el ejercicio. Entonces, les quiero pedir 5 minuticos mientras voy a trasladarles el documento de las preguntas, se lo voy a trasladar a un PowerPoint para que ustedes puedan tener acceso a la totalidad del cuestionario y a partir de allí puedan visualizar y podamos explicar la actividad. Entonces, denme 5 minutos, iniciamos con nuestra clase y de manera posterior voy a presentarles ya la actividad y a explicárselas la dinámica y cómo va a desarrollarse. Entonces, en unos minuticos ya iniciamos.
Bueno, chicos, el cuestionario es un poco extenso y no alcancé a terminar eh, de organizarlo en esa presentación. Es que quiero entregárselos en la presentación a efectos de que ustedes puedan tener un mejor manejo y más dinámico para que puedan marcar eh, sobre el mismo documento. Como va a ser un ejercicio individual, entonces quiero que cada uno pueda tener el documento en PowerPoint para que sobre él marquen la respuesta correcta. Ya entonces en un ratico lo terminamos, se lo presento y les indico todas las directrices para la actividad. Y con el fin de, pues, de no hacerlos esperar más, vamos a hablar de nuestra última fuente de las obligaciones. ¿Están todos atentos? Sí, profe, aquí estamos. Ok, bien. Vamos a hablar de nuestra última fuente de las obligaciones, que es la ley. Definitivamente ustedes ya saben, ya conocen cuál es el concepto de ley, ¿cierto? Y definitivamente la ley es una norma que permite, prohíbe y castiga, ¿cierto? Es aquella pues que regula y a través de la cual se regulan todos los comportamientos del ser humano. Una regla, una ley puede ser una regla o en algunos casos puede ser una norma y definitivamente varía, tiene varias variantes dependiendo de la situación a la que pretenda regular o al fenómeno sobre el cual interviene o hace intervención esa norma. Entonces, la ley definitivamente tiene como norma jurídica, debemos decir que debe cumplir con unas características o tiene unas características que pueden ser la generalidad, la obligatoriedad y la permanencia. Eso es clase de introducción al derecho, ustedes ya deben tener claro estos aspectos. Definitivamente la ley se hace de forma generalizada para todos los individuos, tienen carácter imperativo, es obligatorio, ¿sí? Y es permanente, lo que quiere decir que la ley se establece en forma determinada, indeterminada en el tiempo. Eh, Algunos autores y algunos doctrinantes critican esta postura de que la ley pueda convertirse en una fuente de las obligaciones, específicamente teniendo en cuenta esa generalidad de la que les acabo de hablar, es decir, que la ley se establece no de forma personal, sino de manera impersonal, es decir, que la ley es abstracta, es general y no aplica para una situación jurídica en exclusivo. En ese orden de ideas se dice que y la crítica de los doctrinantes implica en que no hay una cercanía entre la ley con esa relación jurídica que vincula a dos individuos y de los cuales pueden hacer una obligación o nace una obligación. En ese orden de ideas, estos doctrinantes dicen que si se considerara la ley como fuente de las obligaciones, perdería en sí misma esa presunción o esa función de ser general y de cobijar a un conglomerado social para específicamente dedicarse a un caso particular. Sin embargo, pues se contraría también este mismo criterio y, y, y este mismo pensamiento, pues en razón de que definitivamente y en mi criterio y como lo establecen muchos doctrinantes y en nuestra jurisprudencia también y nuestra misma normatividad y así como lo afirma Robert Portier, la ley en sí es la causa por lo menos mediata de todas las obligaciones, es decir, los contratos, los delitos, los cuasidelitos, los actos jurídicos, los hechos ilícitos, ¿cierto? Todos ellos pues producen obligaciones, pero definitivamente no lo hacen por sí mismos, lo hacen porque la ley así lo ordena, ¿cierto? Y definitivamente la ley es la que establece en cada una de estas circunstancias aquel que no cumpla lo que promete o cuando causa un daño debe
repararlo. En ese orden de ideas, así como nos lo dice Planiol y también Ripper, es incuestionable que la ley es una fuente de las obligaciones y que todas las obligaciones básicamente derivan de la ley, porque es la ley quien en definitiva la sanciona, la regula. Entonces, la ley es una fuente de las obligaciones y definitivamente es en virtud y se establece en virtud y queda esa discusión ya resuelta en virtud de que es la ley la que establece los casos en los que un sujeto se obliga precisamente por disposición de ella misma, como por ejemplo en el caso de las obligaciones alimenticias. La ley definitivamente en sí misma es fuente de las obligaciones. Tenemos que decir como una conclusión que es la fuente básica de todas las obligaciones. Pero cuando nos referimos a la ley como fuente de las obligaciones, nos estamos refiriendo definitivamente también a esos hechos o esas circunstancias particulares que generan para determinadas personas una obligación, ¿sí?, respecto de otras, indiscutiblemente, ¿sí?, y claramente, sin que pues definitivamente quiera decir que ese hecho esté vinculado a un acto jurídico, esté vinculado a un hecho ilícito o al enriquecimiento sin causa, por ejemplo. Entonces, hay dos ejemplos claros y precisos. Uno de ellos, no quisiera ni darlo en este momento de crisis del país en la que el detonante de toda esta situación fue una reforma tributaria. En materia tributaria, las obligaciones que se le establecen al ciudadano en materia tributaria nacen directamente de la ley, ¿sí? Casi siempre, y podemos decir aquí que son fuentes directas, que la ley es una fuente directa, no mediata, sino que la ley es una fuente directa en este tema de las obligaciones tributarias. Pero también en materia de alimentos, por ejemplo, ¿sí?, el hecho de cumplirse los parámetros que la ley establece, es decir, que dos personas se encuentren en una situación jurídica en la familia, una siendo el padre y la otra siendo el hijo, se genera de manera inmediata la obligación de dar alimentos. En ese orden de ideas, la ley no solamente se considera como una fuente de las obligaciones directas, sino también indirecta, y se le ha considerado la fuente básica de todas las obligaciones, porque de ella o en ella se subsumen todas las demás, es decir, es la ley la que establece definitivamente de dónde nacen y de dónde surgen las obligaciones. Entonces, creo que con esa explicación puede quedar comprendida y puede quedar ya establecida lo que es la ley como fuente de las obligaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, es momento de hacerlo. De mi parte no, profe. Los demás compañeritos. Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, Todo muy claro, profe. les agradezco mucho. Entonces, denme el espacio para yo terminar de organizarles el documento en PowerPoint del cuestionario. No se los quiero entregar en PDF porque no lo van a poder, y lo tengo en PDF y no lo van a poder manipular. Se los quiero trasladar al PowerPoint para que ustedes puedan manipularlo desde allí y desde ese mismo documento hacer la respuesta y enviármelo. Entonces, denme unos minutos, yo les estoy avisando inmediatamente termine. Nuevamente pues les estoy avisando, obviamente no me voy a salir de la reunión y nos vamos a quedar todos en la reunión para esperar el documento y esperar las indicaciones, ¿ok?
¿Me escucharon, chicos? Sí, profesora. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, profe.
Hola chicos. Hola, profe. Bueno, al fin y por fin. ¿Están todos activos? ¿Escuchando? Sí, profe. Bueno, bien. Sí, profe. Eh, Resulta que yo les iba a ir a enviar el link de este documento, que es un cuestionario que trae un libro de Legis. El libro se llama Mi clase. Es referente, por supuesto, al tema de obligaciones, pero me di cuenta además que no solamente les podía enviar el link de acceso, sino que en mi descarga de PDF que yo hacía para enviarles el documento, no me aparecía tan solo el cuestionario como yo lo quise descargar, sino que además de eso me enviaba las respuestas. Entonces, evidentemente, no les podía enviar el documento de esa manera porque la idea es que ustedes puedan desarrollar el cuestionario, ¿sí? Y pues si les enviaba las respuestas, no se iba a poder hacer ese ejercicio. Entonces, literalmente me tocó cortar y pegar de un lado para otro y es un total de 111 preguntas. Esas 111 preguntas que aparecen allí, hay alrededor de unos 6 o 7 casos, si no estoy mal, ¿sí? El ejercicio va a ser el siguiente. De esas 111 preguntas, que además el ejercicio es individual, ustedes van a escoger 60 cada uno individualmente. Va a responder y le va a dar respuesta a 60 preguntas. Y mínimo va a responder de esas 60 preguntas, 3 preguntas que tengan casos o que deban desarrollarse sobre casos. La respuesta tenga que ser el análisis de un caso. Entonces, esas son las reglas. El ejercicio va a ser el siguiente. Yo les voy a enviar a ustedes el documento en PowerPoint, ¿sí? Deben tener cuidado porque las imágenes pues obviamente están cortadas y pegadas. Traten de no hacerle ningún tipo de edición para que no puedan, para que no la desconfiguren, porque no es un texto que yo escribí, sino que me tocó cortar y pegar de otro documento. Entonces, al momento de darle a editar puede que se les desconfigure, son imágenes cortadas y pegadas. Me tocó hacer un print del documento y pegarlo acá en PowerPoint. Entonces, la dinámica va a ser que usted va a escoger la pregunta, ¿cierto? Y allí mismo sobre el PowerPoint, no sé, con un cuadro de texto, o si no le queda fácil en el PowerPoint, en un documento en Word, va a escribir la pregunta, la respuesta, la escogencia pues obviamente es de múltiple respuesta, ¿sí? Casi que todas tienen 4 opciones para escoger y va a escoger la respuesta que usted cree correcta, pero además le va a adicionar en la parte de enfrente o a un lado, cosa que se pueda visualizar el fundamento normativo, ¿sí? Por ejemplo, si la pregunta es ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Entonces usted dice el acto jurídico, el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa y la ley. Fundamento jurídico. O sea, al frente coloca el número del artículo civil, del Código Civil donde está el fundamento. Si el fundamento es una jurisprudencia, le coloca la jurisprudencia o la sentencia de la Corte. Ese es el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Es individual. La fecha de entrega es para el próximo miércoles. La fecha de entrega. Para el próximo miércoles 12 de mayo. Esa es la fecha. Hasta las 6 de la tarde. Miércoles 12 de mayo, 6 de la tarde. Tienen tiempo para enviarlo a mi correo institucional. ¿Ok?
Eso quedó comprendido, chicos. Ya les voy a enviar el cuestionario. Vamos a ver Sí, si, profesor. vamos a ver si logro enviárselos por aquí, por este chat. Es lo más seguro que sí. Bien. Ya lo envié, por favor me confirman si recibieron. Sí, profe. Sí, profesor. Si les abre el documento. Me confirman, por favor. Profe, Sí, a sí. mí se me abre el documento. Ok, perfecto, bueno, muy bien. María José, te agradecería mucho enviarlo también al grupo de WhatsApp, si puedes, por favor, o Mariana, alguien que por favor me ayude, Mari. Gracias. Listo, profe, ya yo lo puedo hacer enseguida. Ok. Y bien, ¿hay alguna pregunta sobre el desarrollo del cuestionario? ¿Quedó claro? Deben escoger de esas 111 preguntas 60, ¿sí? Y dentro de esas 60 mínimo 3 que sea sobre los casos que aparecen allí. Hay alrededor de unos 6 o 7 casos durante todo el cuestionario, más que todo en la parte final. Para el miércoles 12 de mayo, Profe, tarde, por correo electrónico, deben escoger la respuesta y al frente escribir el soporte normativo o jurisprudencial de la respuesta. Es decir, escogen la pregunta y al frente escriben cuál es el soporte normativo de esa respuesta. Alguien dijo, profe, por allí, creo que fue Vero. yo, María Camila. Adelante. Este, hay 111 preguntas, pero por ejemplo, yo voy a responder 60, otro compañero va a responder 60, las que yo, o sea, Claro, no voy a responderlas todas 111. no, individualmente cada uno va a escoger las 60 preguntas que va a responder de forma individual. El cuestionario tiene 111 preguntas. María Camila va a escoger 60, Andrea 60, las que quieran, cualquiera, las que ustedes quieran. Cuidado, ojo, porque ustedes saben que yo me doy cuenta de todo y que yo sí leo lo que ustedes me envían. Cuidado, van a haber copias, cuidado, se van a copiar, cuidado, me van a enviar trabajos exactos, iguales. Comprendo que puedan coincidir las preguntas que escojan, pero no puede ser que la forma de presentación y todo lo demás. Entonces, y bueno, si confluyen una que otra pregunta, pero si todos me salen con las 60 preguntas o si veo un gran grupo mayoritario con el mismo número de preguntas, pues podré entender que no se hizo el ejercicio de manera individual y tampoco bajo los principios de la honestidad. Entonces, eso por favor quiero que lo tengan muy en cuenta a efectos de que no se presenten estas circunstancias. ¿Ok? ¿Me Listo, profe. escuchan? Ok, Andrita, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre el ejercicio?
¿No más preguntas? Bueno, vamos a pasar a la otra parte, que era hoy fijar la fecha del parcial. ¿Cuándo vamos a hacer, del parcial no, del examen final? ¿Cuándo vamos a hacer el examen final? Profe, según el horario, Profe, está la universidad. partiendo. Uno solo que hable porque no escuché. Profe, según el horario establecido por la universidad, está para este viernes, o sea, de este viernes en 8. Sí, para el 14 de mayo, pero acuérdense que esas fechas son tan solo una guía y no son camisa de fuerza. Entonces quería preguntarles a ustedes si se sienten bien y cómodos con esa fecha o si puede haber alguna modificación. Hola, ¿me escucharon? Yo creo que para esa fecha está bien porque en esa semana todos los parciales y no tenemos como que otro espacio. No sé mis compañeros qué opinan. Exacto, durante esta semana tenemos básicamente la mayoría de nuestros parciales, entonces no nos quedaría espacio. Depende también de hasta cuándo se extienden las clases según la universidad. No Bueno, sé las si clases realmente van hasta hoy, ¿no? Las clases. Las semanas que siguen son de parciales. Los profesores que no pudieron hacer sus clases esta semana o que tienen algunas otras actividades, las pueden reprogramar. Pero nosotros ya hemos finalizado temas, ¿sí? Básicamente hoy sería nuestra última clase. La semana que entra pues voy a recibirles el taller y adicional a eso ya sería y nos quedaría solamente y tan solo el tema del parcial. Entonces, si ustedes se sienten cómodos y les parece mejor que es hacerlo el viernes, creo que debemos dejar esa fecha para que ustedes puedan tener tiempo, espacio, para que no se vean apretados, para que puedan estudiar con calma, ¿sí? Ahora bien, eh, vamos a escoger entonces los temas que vamos a desarrollar, es decir, sobre los cuales vamos a hacer el examen final. Acuérdense que normalmente, dependiendo del comportamiento de ustedes, dependiendo del compromiso, del cumplimiento de las actividades académicas, pues definitivamente a final de semestre, uno de los incentivos que hago en mi asignatura es no evaluarles la totalidad de los temas, sino tan solo escoger algunos. Entonces, en ese sentido, creo que se lo han ganado, es supremamente meritorio y veo que podemos evaluar los temas que no han sido evaluados, que son el tema de la responsabilidad civil contractual, porque creo que la extracontractual sí la logramos calificar en el examen anterior, en el segundo parcial, sería desde la responsabilidad civil extracontractual hasta hoy. Es decir, teniendo en cuenta todo el tema del enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil extracontractual y lo que hablamos el día de hoy sobre la ley como fuente de las obligaciones. Esos serían los temas. ¿Están de acuerdo con ese ejercicio, chicos? sí, profesora, claro. Sí, profe, de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas y para que puntualicemos, entonces el 13 de mayo, el 14 de mayo, que es el miércoles, vamos a entregar ya el trabajo ya organizado, ¿sí?
Además de eso, el 12 de mayo, pues el 14 de mayo es el parcial a las 6 de la mañana y el 12 de mayo hasta las 6 de la tarde voy a estar recibiendo el trabajo del cuestionario. Ahora bien, si alguno por alguna razón, por alguna circunstancia, no puede entregar el trabajo ese día, por favor me lo hace saber para yo tener en cuenta esa situación y con esa persona de manera individual escoger una nueva fecha. ¿Les parece, chicos? ¿Están de acuerdo con este cronograma de esta reprogramación que acabamos de hacer? Sí, profe. Bueno, Mariana también dice que sí. Sí, profesora. Andrea también, el resto de Sí, compañeros que están en la razón. clase. Gracias, María Cami. Los demás están allí. Darcy, Elkin, Germán, Hernán, Juan Felipe, Laura, Mara, profe. Santiago, Valentina, Vero. Por favor, levantemos la manito para dejar al menos un soporte de que la mayoría está de acuerdo, por favor, con estas fechas. Natalie ya nos había dicho que sí por voz. Vamos a ver quién no levantó la mano. Laurita, Nayerlis, Santi, Valentina, Ibero. Elkin tampoco levantó la mano. Por favor, me cuentan, chicos. Valentina, Santiago, Vero, Nayerlis. ¿Tienen algún inconveniente con estas fechas? Vero levantó la manito ya. Santi, ¿estás ahí? Bueno, tal vez están teniendo problemas de audio. Santiago, Nayerlis y Laura. Profesora Nayerli sí ha estado hablando conmigo por WhatsApp, de pronto está teniendo problemas de internet. Ok, Sí, perfecto. Y yo creo que Laura. ya me llegan los mensajes, entonces. Bueno, ok, chicos. Entonces, creo que hemos tenido respuesta de la mayoría, creo que estamos bien. Si hay algún inconveniente frente a la fecha del 12 de mayo, si a alguien se le dificulta la entrega, por favor me lo comenta individualmente. Bueno, mis niños, creo que esta es nuestra última clase del semestre. Me entristece un poco pues las circunstancias sobre las cuales hoy nos toca terminar el semestre, teniendo en cuenta la realidad que vivimos y sabemos que estamos todos bajos de ánimo, un poco apagados, dolidos, tristes, preocupados por la realidad. Sin embargo,
vuelvo a decirles lo que les dije la clase pasada. Ustedes saben que yo soy una embajadora de la fe y de la esperanza y que definitivamente tenemos siempre que pensar que el mañana será mejor y no solamente pensarlo, sino construirlo desde nosotros, siempre bajo la legalidad, bajo la legitimidad, bajo el respeto de los derechos, siempre con la paz, siempre por los conductos regulares. Nuevamente invitar a los chicos a que sean actores de paz, de cambio, de transformación, a que no se permitan involucrarse en situaciones de violencia, que definitivamente no convienen y no sirven para ninguno de nosotros. Todos somos colombianos, los policías son colombianos, los estudiantes son colombianos, los jóvenes, todos hacemos parte del mismo país. Es doloroso ver la realidad que estamos viviendo hoy en día, pero no pierdan nunca esa esperanza en el cambio, en la transformación, en que sí podemos, en que Colombia sí puede ser un mejor país y que definitivamente juntos con nuestra construcción desde la academia, con el conocimiento, y vuelvo a repetir, dentro de la legalidad y dentro de la paz, dentro de los respetos por los derechos humanos y por nuestra normatividad, y todo ese espectro que nos cobija en este Estado social de derecho, bajo todo ese respeto definitivamente podemos hacer de Colombia un mejor país. Sean ustedes actores de ese cambio. Agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por este semestre. Agradezco a Dios la oportunidad nuevamente que me dio de permitirme compartir con ustedes. Fue un semestre con mucho aprendizaje, muy valioso. Quiero darles las infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por todo lo que este semestre me enseñaron, por todo lo que me permitieron enseñarles. Y bueno, siempre recordándoles que aquí está una profesora con la que pueden contar, y que definitivamente siempre voy a estar ahí para todos y cada uno de ustedes en lo que pueda, en lo que ustedes necesiten. Así ha sido y así siempre será. Agradecerles mucho el compromiso. Este semestre vi un compromiso aún mayor, vi el crecimiento de ustedes, vi cómo lograron avanzar, cómo lograron acomodarse a las nuevas exigencias académicas, y los vi avanzar y los vi crecer. En ese sentido, quiero felicitarlos, alentarlos a que sigan sobre esa senda, sobre ese camino, siempre guardando el respeto por sus compañeros, por sus profesores, por la institución. Recuerden que ustedes son estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y la universidad nos inculca los valores de respeto, de solidaridad, de compañerismo, de ayuda mutua. Son valores invaluables, valga la redundancia, y necesarios, son sine qua non en un ser humano. Recuerden que ustedes, además de ser abogados, se están formando como personas, como seres humanos. Antes de ser profesional debe ser un ser humano. De nada nos sirve el conocimiento si no tenemos la capacidad de ser seres humanos, porque aunque así la ley lo diga en nuestro constructo, en nuestra construcción, en nuestro quehacer, en nuestro ser en el contexto, debemos definitivamente demostrar todas esas habilidades, actitudes y capacidades del ser humano, de ser empático, de ser respetuoso, de ser asertivo, de valorar al otro, de respetar al otro. En ese sentido, creo que ustedes este semestre han crecido no solamente crecieron en materia de conocimientos del derecho, sino que también crecieron como seres humanos y aportaron también en mi crecimiento personal. Los seres humanos siempre estamos en construcción, siempre estamos creciendo, y yo soy una persona que siempre aprovecho cada oportunidad para ir más allá y para crecer
y aprovecho todas y cada una de las circunstancias que Dios me permite vivir para eso. Saben que soy una persona creyente, seguiré orando por cada uno de ustedes para que el Señor nuestro Dios los acompañe, los ilumine, los guarde. Es una despedida de clase, pero también es una despedida hoy para decirles a ustedes que sigan cuidándose, no solamente del coronavirus, sino de la violencia y de toda esta realidad. Cuídense mucho. No se trata de vivir con miedo, pero sí se trata de tomar todas las medidas y todas las precauciones posibles, que no sea nuestra responsabilidad las situaciones que nos ocurren, que no nos sean imputables a cada uno de nosotros, que guardemos la debida diligencia y la debida prudencia, como aquí lo aprendimos en nuestra clase de responsabilidad. Eso se aplica para la vida. Cuando se nos ocurren daños en razón de nuestras decisiones o de nuestros actos, es porque definitivamente si nos ocurren situaciones adversas o si se nos ocurren daños por nuestra propia mano, es decir, por haber tomado decisiones de forma imprudente o de forma imperita, o por no haber pensado las circunstancias antes de actuar. Todo esto se aplica también para la vida. Entonces, que no seamos nosotros los autores de nuestros perjuicios o de nuestras situaciones adversas, que definitivamente si nos ocurren queden al azar. Cuiden ustedes su propia integridad, cuiden su vida, que la tienen en la mano, cuiden su integridad mental. La invitación es también a no creer todo lo que dicen las redes sociales. Hay que seguir redes sociales serias, hay que seguir y hay que escuchar noticieros serios, hay que leer y hay que comprender la veracidad de la información antes de, porque definitivamente, y creo que tanto ustedes como yo y como muchos colombianos, hemos vivido un insomnio, hemos tenido 4 noches de insomnio fuertes, duras, y hay que cuidar nuestra salud mental, hay que cuidar nuestra mente, hay que cuidar nuestro corazón, y todo también depende de nosotros mismos. Si no estamos bien emocionalmente y mentalmente, no podemos producir para la vida, no podemos tomar decisiones adecuadas y tampoco vamos a poder ser actores del cambio. Entonces, me despido de ustedes el día de hoy, nos vamos a ver ya el día del parcial, pero quería aprovechar la clase para expresarles estas palabras ya de fin de semestre y como siempre darles las gracias por ser tan maravillosos conmigo, gracias por su comportamiento, gracias por ser unos seres excepcionales, gracias por ser grandes estudiantes en el sentido de la palabra, críticos, capaces, constructivos, que siempre quieren ir a la vanguardia. Gracias por ser estudiantes cumplidores, comprometidos, pero sobre todo gracias por haber cumplido la función en nuestros compromisos pedagógicos y era convertirse en actores activos de su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejo en la compañía de nuestro Dios, nuestro Señor, y de Mamita María, que los arrope con su manto y los cuide siempre. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y bueno, nos vemos el día del parcial. Bendiciones para todos. Gracias a usted, profe, por su esfuerzo y dedicación. Sé que tampoco es fácil para los profesores porque también son seres humanos y también tienen sus situaciones personales y laborales. Entonces, de verdad, yo personalmente le agradezco mucho porque usted siempre fue rigurosa, pero de manera flexible. Siempre nos comprendió y nos tuvo paciencia. Gracias, Andreita, por ese reconocimiento. Con todo el amor del mundo y como siempre se los he dicho, ser docente para mí es una vocación. Ser docente para mí es un propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y eso es algo que hago con el alma, con el corazón. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Pido disculpas por las cosas que no son tan buenas y que se nos salen a veces a los seres humanos. Sin embargo, siempre trato de dar lo mejor de mí porque es la forma de devolverle al Señor
esos talentos y esos dones que Él me dio. Es la forma de decirle al Señor, estoy aprovechando, estoy haciendo parte de la construcción de las personas que van a tener el país en sus manos, que van a ser los futuros gobernantes. Yo en este salón de clase veo futuros magistrados, veo futuros jueces, veo defensores del pueblo, veo fiscales. Yo aquí estoy formando y estoy haciendo parte del proceso de formación de los futuros diputados, presidentes de la República, ¿por qué no? Eh, Congresistas, concejales y bueno, dirigentes de este país, a los futuros profesores también. Por eso tan estricta en mis criterios sobre la lealtad, sobre la honestidad, sobre los valores, sobre los principios, sobre el hecho de ser humanos, de ser empáticos, porque son esenciales, es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos que ustedes tengan todas esas capacidades adicionales a los conocimientos, porque de nada nos sirve formar profesionales y abrirles la cabeza y meterles conocimiento para cuando lleguen a dirigir un país no tengan la empatía o no tengan la capacidad de sentir el dolor del otro, de ver la necesidad del otro, o para cuando lleguen al poder y tengan en su mano el, casi que el destino de otras personas, no tengan esa capacidad de dolerse por el otro y de sentir. Entonces, siempre con todo mi amor, Andreita, y muchísimas gracias, Andrea, y todos ustedes, muchísimas gracias por el reconocimiento y por el cariño. Bendiciones, mis niños, cuídense mucho, por favor. Nos vemos el viernes. Profesora, muchas gracias a usted, bendiciones, que lo hizo muy bien. María Cami, se te cortó un poquito, perdóname, no te pude escuchar, ¿me dijiste algo? Sí, profe, agradeciéndole a usted. Un buen día, bendiciones. Gracias, María Cami. Bendiciones para ti también y para todos. Que estén muy bien. Gracias, Mari. Gracias, Pamela. Bendiciones. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe, cuídense profe. mucho. Gracias. Gracias por todo. Que esté muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Naye, por lo que me están escribiendo en el chat. Bendiciones. Esperamos verla presencial, profe. Ay, sí, Algún Vero. día. Dios lo permita. Apenas se pueda todo, les prometo que así no estemos en clase, nos reunimos. Gracias, María José, por todos esos corazones. Gracias. Bendiciones.